El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo. El día de hoy nos encontramos hablando nuevamente sobre un tema que ya habíamos tratado en este Plan de Intervenciones Colectivas, o PIC, que viene en compañía de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Santa Bárbara y la ES Hospital Santa María. El tema es hábitos de vida saludable. Como ya lo habíamos visto en otros escenarios, desde las plataformas virtuales, veíamos que este tema abarca varios aspectos, los cuales se componen de actividad física, alimentación saludable, el uso o el cese del tabaco y el uso o el no consumo de licor. Al igual nos encontramos también con la salud mental y la salud bucal. Cuando hablamos de hábitos de vida saludable, se tiende a ver un concepto de prohibición, del no consumo, de no coma, de haga ejercicio, de mátese, pues haciendo actividad física y aguantando hambre o otros mitos que tiene la comunidad en general. En realidad, cuando hablamos de hábitos de vida saludable, queremos decir que son hábitos que viene algo de rutina, algo que se hace constantemente, y saludable que va en pro o en bienestar de ese concepto que se tiene de salud, que sería como un bienestar, un equilibrio, digamos, en todos los aspectos, tanto físico, biológico, mental, ¿cierto? Entonces, realmente cuando hablamos de hábitos de vida saludable, hablamos es de un aspecto que es de todas esas actividades que se hacen rutinariamente y que nos ayudan a fortalecer el estado de salud. Como les digo, entonces compone varios aspectos. El primero a hablar entonces de la actividad física. Cuando hablamos de la actividad física, no es el viejo mito de que tenemos que matarnos, de que tenemos que hacer 2 horas en el gimnasio, de que si no es en el gimnasio no podemos hacer ejercicio, sino que es algo más permisivo, es algo más práctico, es algo más chévere, es algo de más de recreación, de ocio, de ese disfrute del tiempo libre. ¿Cuánto tiempo debemos hacer de ejercicio, de actividad física? Se debe hacer 150 minutos a la semana, distribuidos preferiblemente de 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Miramos que realmente no es algo que sea muy tedioso. ¿Qué es la actividad física? Pues la actividad física son todas esas acciones que conlleven a una destreza o a un agotamiento, digamos, o a un gasto energético, ¿cierto? La actividad física, se podría decir que hay la aeróbica, que sería la que nos ayuda a todo ese fortalecimiento de la salud cardiovascular, y la otra, que sería como la vigorosa o la de levantamiento de pesas, ya algo más de un entorno rústico que podría ser en un ámbito, en un gimnasio, ¿cierto? Cuando hablamos de actividad física, de lo recomendado serían los 150 minutos a la semana, sería hacer la actividad de lo que usted desee, puede ser un deporte, puede ser baloncesto, puede ser fútbol, puede ser una caminata. Sin embargo, esa caminata tiene que ser que le venga esfuerzo, que usted se sienta cansado y que realmente está necesitando grandes cantidades, pues, de oxígeno o se ve en la necesidad de detenerse, ¿cierto? Hablamos también de actividad física cuando nos dedicamos de pronto, o también entra en este aspecto lo que es el ocio y la recreación, esos ambientes en familia. El pasar con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los primos, con las mismas mascotas,
eso también entraría en este aspecto de lo que es la actividad física o el ocio y la recreación. Hay que dedicarnos tiempo como sociedad y hay que fortalecer esos lazos familiares o esos lazos con las personas o seres queridos. Entonces, también podríamos dedicarle espacios a las familias, jugar juegos de mesa, en dispositivos virtuales, videollamadas, ¿cierto? Ahorita que estamos en este contexto de una pandemia o de una emergencia sanitaria, que no se puede tener tanto contacto con las demás personas, pues entonces podría tenerse en otras alternativas, ¿cierto? Realmente ahorita la tecnología ha avanzado bastante y digamos que el poder adquisitivo de las personas en algunos contextos también ha aumentado y se nos hace fácil el llegar a dispositivos como televisores, como computadores, como celulares y en estas plataformas se nos han dado herramientas también como portales virtuales, clases en vivo para tener en cuenta cuando queremos realizar estas actividades. ¿Cuándo es bueno realizar actividad física? No, la actividad física es cuando sea más conveniente para la persona. Si te es más conveniente hacerlo por la mañana, está muy bien. Si te es más conveniente hacerlo por la tarde, también está bien. Lo ideal es que se vuelva algo práctico, que se vuelva algo de tu estilo de vida y que vaya en bienestar de tu salud. Ahorita por la emergencia sanitaria, tener en cuenta que lo recomendado es hacer actividad física en los horarios establecidos por la administración municipal, que cuando vayamos a hacer ejercicio lo preferible es que sea solo, que no sea acompañado de otra persona, y si lo vas a hacer acompañado de otra persona, verificar que tengas como todas las normas de bioseguridad, el uso de tapabocas, el lavado constante de las manos, ¿cierto? En esto de la parte de la actividad física también es muy importante el tomar agua o la buena hidratación, que también es uno de los aspectos que mencionaremos más adelante en cuanto a la alimentación saludable. Esta nos ayuda, digamos que a rehidratarnos y a coger, digamos, como más energía para seguir con la actividad física. Ya siguiendo al siguiente aspecto, entonces hablaríamos de la alimentación saludable. Este es otro aspecto que hemos visto que la gente toma, digamos, como algo negativo, como algo que tiende a rechazar porque es yo prohíbo, yo no como, ¿cierto? Pero realmente no. Ningún alimento es un alimento malo, ningún alimento es poco saludable, sino que hay que limitarse y hay que hacerlo cuando vemos que puede ser nocivo para nuestra salud, limitarnos, hacerlo de forma regulada y no constantemente. Para este aspecto de la alimentación saludable hay que tener en cuenta 4 aspectos, ¿cierto? Entonces serían que sea completa, que sea equilibrada, que sea suficiente y que sea adecuada. Cuando hablamos de completa es que tenga todos los grupos nutricionales, o sea, que tenga carbohidratos, que tenga grasas, que tenga proteínas y que tenga los micronutrientes, vitaminas, ¿cierto? Miren que en ningún momento estamos prohibiendo las grasas son necesarias para nuestra vida, para sintetizar algunas hormonas, para el adecuado crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Entonces no se trata de prohibir, sino que se trata de regular y de comer equilibradamente. Entonces ya hablamos de completa, vamos a hablar entonces de lo que es equilibrado. Cuando hablamos de equilibrado, entonces quiere decir que sean las porciones correctas, que tú no te estés comiendo, digamos, el 80% de plato en carbohidratos, o sea, en las harinas, que no te estés comiendo, digamos, solamente un 10% en la proteína y que te estés comiendo el resto en las grasas, no. Lo ideal es que tú sepas medir muy bien los alimentos y de que sea equilibrado. Entonces, por ejemplo, se recomienda que la mitad de tu plato sean frutas y verduras, que solo un cuarto del plato sean los carbohidratos y que el otro cuarto sean las proteínas, ¿cierto? Entre proteínas y grasas. Entonces, mira que estamos incluyendo todos los alimentos sin omitir ninguno. Entonces recordemos también que el consumo de frutas y verduras son 5 al día. Puedes variar, pueden ser 3 verduras, 2 frutas, pueden ser 3 frutas, 2 verduras, ¿cierto? Pero lo ideal es que sean 5 al día.
que lo preferible es que sean frutas recién cogidas o en materia prima y que no sean ni en dulces ni en jugos, porque eso tiende a desechar muchos de los nutrientes del alimento. Por ejemplo, si nosotros exprimimos una naranja, ya no nos estaríamos comiendo la naranja y la proteína y la fibra que trae la naranja, sino que nos estaríamos comiendo solamente el dulce. Estaríamos desechando muchos otros nutrientes de la fruta. También hablaremos entonces de lo que es que sea adecuada. Cuando hablamos de adecuada es que sea dependiendo de cada individuo. No es lo mismo uno darle un plato a un niño que a una persona ya adulta. Tiene que ser una proporción dependiendo de las exigencias de cada uno. Y que sea suficiente también entonces que sea precisamente también dependiendo de cada población, pero ya no sería, digamos, como con enfoque a la etapa en la que se encuentre, sino a las actividades que realicen. Por ejemplo, no es lo mismo que tú le des un plato de alimentos a un deportista de alto rendimiento que a un niño de 5 años que está yendo pues está en esa etapa de preescolar. Entonces ahí estaríamos hablando de esos 4 aspectos, ya los abarcamos todos. Y lo ideal es que trates de variarla, que no sea la misma comida todos los días, que no sea la misma comida al desayuno, almuerzo y comida. Es muy difícil en el contexto en que nos desarrollamos, por ejemplo, hay personas que no tienen otros alimentos, que solamente pueden comer su arepa al día o su taza de agua panela, pero que tratemos entonces de ver alternativas, de que disminuyámosle un poco a tantas harinas, porque entonces también tenemos el error de comer arroz, arepa, papa, pan, ¿cierto? Ahí ya van 4 harinas en una sola comida, no. Entonces tratemos de variarla, tratemos de cambiarla, tratemos de diferenciar entre lo que podría ser un exceso y lo que podría ser bueno para nuestra salud. Entre los aspectos entonces que teníamos desde el principio, ya cumplimos lo que es la actividad física, ya cumplimos lo que es la alimentación saludable. Bueno, muy importante con la alimentación saludable, lo que les decía de lo que sea adecuada. Vemos que también hay poblaciones que requieren mayor atención, como son las poblaciones de las gestantes, que deben estar muy pendientes de todo este proceso de la alimentación, de que deben tener en cuenta que no están comiendo por 2, sino que están comiendo para 2, y que debe ser dependiendo de las exigencias de cada persona. Debemos regular un poco, sabemos que en el embarazo pueden haber síntomas a veces como mareos y náuseas, entonces tendemos a disminuir la ingesta, o que a veces tenemos ese apetito como muy activado, entonces empezamos a comer y a comer, o esos antojos, que quiero un postre, que quiero, está bien cubrir esos antojos, pero está también entonces bien el regular un poco estos aspectos. Y muy importante también el consumo de los micronutrientes durante el embarazo, lo que son el calcio, el ácido fólico, son muy importantes. Bueno, y el hierro, porque nos ayudan a esa formación, ese crecimiento y desarrollo correcto de nuestro bebé que está en el momento. Otra población también muy importante es la población de la niñez, que a veces se tiende a descuidar también un poco, o que porque vemos que son niños entonces comen menos. No, realmente vemos que, como lo dijimos, tiene que ser completa, tiene que tener todos los nutrientes, pero tiene que ser adecuada, digamos, a las necesidades de cada individuo. Entonces es muy importante que los niños también vayan a las citas de crecimiento y desarrollo, que miremos cómo está ese crecimiento, cómo está ese desarrollo, si vemos que es adecuado para la edad del niño, y si no, hay que tomar algunas medidas, sobre todo en la alimentación, en la actividad física. Ya estamos pasando de tener desnutriciones a tener obesidades o sobrepeso, y eso también es algo negativo. Mire que nosotros estamos, digamos que, educados a decir que entre más gordo el niño, mucho mejor, y que si no está gordo, entonces el niño está enfermo. No, realmente eso es un aspecto, un mito que tenemos como cultura colombiana que debemos mejorar. Pasando entonces al siguiente tema, hablaríamos de todo lo que es el cese de tabaco y el cese de bebidas alcohólicas o con licor. Ahí sí tendríamos que hablar un poco de prohibiciones o de disminución. Sabemos que son 2 sustancias que son muy difíciles, que a veces se toman como alternativas a problemáticas
o a situaciones personales, pero cuando ocurren esas situaciones no podemos buscar los vicios o estas sustancias psicoactivas como soluciones, sino que antes debemos buscar soluciones reales, ayuda, soporte social, soporte familiar, redes de apoyo fortalecidas para que podamos solucionarlo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el consumo de tabaco, vemos miles y miles de sustancias. Por ejemplo, el cigarrillo tiene nicotina, formaldehído, que son sustancias tóxicas. Por ejemplo, el formaldehído es un producto utilizado para la conservación de cadáveres, entonces imagínense lo que estamos consumiendo. Tiene oligoelementos, o sea, tiene miles de sustancias que son dañinas para nuestra salud y que podríamos verlas afectadas a futuro. Digamos que en el momento no estamos viendo esas consecuencias, nos decimos que nos está dando un placer, que nos está dando un beneficio, porque realmente lo que prometen estas sustancias son un beneficio psicológico, mental, ¿cierto? Una sensación de placer o de éxtasis, pero a futuro podríamos ver graves consecuencias como enfermedades pulmonares, cáncer, malformaciones, entre otras. ¿Qué es lo recomendado con el cigarrillo? Pues realmente no consumirlo, es una sustancia nociva para nuestra salud. Si vemos que tenemos un problema de adicción o un problema de consumo, buscar soluciones alternativas, redes de apoyo. Hay varias organizaciones que ayudan al cese del tabaco. Y si vemos que realmente es algo que no podemos dejar, entonces paulatinamente ver las consecuencias que eso está pudiendo traer para nuestra salud, para nuestros familiares y para el entorno, porque realmente cuando una persona fuma en una casa estamos dejando partículas adheridas en el entorno, entonces es muy difícil con el cigarrillo porque así tú dejes de fumar, así el humo se disperse, ahí se va a quedar en el ambiente esta sustancia y va a ser perjudicial para un niño o para un anciano o para una gestante que convive en el mismo entorno. Bueno, hay algunas otras alternativas como es el uso de cigarrillos eléctricos. Puede ser una buena alternativa, sin embargo hay que buscar también una muy buena asesoría en este aspecto, porque no todos los cigarrillos eléctricos son buenos, no todas las sustancias que se usan son buenas, pero pueden dar, digamos que una situación de una solución o otra alternativa que podría ayudar a problemáticas que podamos tener. Cuando hablamos del cese de alcohol, ese es otro aspecto que tenemos muy presente, sobre todo cuando estamos en un ambiente social. Cuando estamos haciendo reuniones o cuando estamos con familiares, entonces si no tenemos el guarito, si no tenemos el ron, no la pasamos bueno. Si no nos emborrachamos, no la pasamos bueno. No, está bien, el alcohol realmente sí puede producir sensaciones placenteras, pero a largo plazo o de forma ya usando esta sustancia podría ser nociva para la salud, podría conllevar a problemas de salud posiblemente como hepatitis, cirrosis, entre otras. Alternativas para el alcohol, ir disminuyendo también el consumo del alcohol, planear alternativas como pasar de un alcohol que sea de mucho porcentaje a otro que sea de menor, pasar por ejemplo de tomarme todos los días un guaro a cambiar y tomarme más bien una cerveza de alto porcentaje de alcohol, ¿cierto? O también un vino, porque hay vinos saludables, hay vinos porque el vino es hecho de fruta, pues cuando se hace de la uva o de otros alimentos, podría ser saludable para nuestra salud. Hay algunos vinitos que pueden favorecer, es más, hay investigaciones que se han demostrado que 2 tazas de vino al día podría favorecer digamos, la salud cardiovascular, ¿cierto? Entonces tampoco es que sea malo, pero sí tenemos que regular o buscar alternativas o cambiar, porque podría crear adicciones o enfermedades a futuro. También hay redes de apoyo, también hay soluciones, organizaciones para estas personas que ya ven que están dependientes de estas sustancias y que podrían ayudar a plantear, digamos, salidas de estas adicciones. Bueno,
¿Qué más podríamos hablar el día de hoy? Entonces, al principio dijimos de salud mental y de salud bucal. Son dos aspectos que se tiende a olvidar, se tiende a dejar a un lado, a no pensar en ello, porque creemos también pues, que no existen o que no hay programas o que no están bien planteadas. Pues realmente son dos aspectos muy fundamentales en nuestra vida y que ahorita, sobre todo la salud mental en esta emergencia sanitaria, en este ámbito de pandemia, es muy fundamental para fortalecer o para implementar. ¿Qué podemos hablar sobre la salud mental? Cuando hablamos de salud, miren que hablamos sobre todo de lo físico, de lo biológico, del me duele aquí, me siento con malestar, tengo gripa, tengo dolor de cabeza, ¿cierto? Pero no hablamos de tengo estrés, tengo depresión, me siento solo o necesito ayuda, ¿cierto? Y para esto también es muy importante porque hemos visto que nuestras poblaciones se están enfermando y se están enfermando también de ámbitos psicológicos, mentales, psiquiátricos, ¿cierto? ¿Esto a qué se debe? A que se está interviniendo muy poco, a que la gente no conoce realmente cuáles son las soluciones y que no estamos llegando a las personas que realmente lo necesitan. Entonces es muy importante implementar, sobre todo para la salud mental, redes de apoyo, que la persona sienta que realmente puede encontrar una solución y que la solución no sea una lesión al cuerpo, una lesión a otra persona o la muerte pues en el peor de los casos, sino que vea que realmente puede encontrar otras alternativas como actividad física. La actividad física es, dentro de sus ventajas está el que disminuye la depresión, disminuye el estrés, ¿cierto? Y aumenta esas sensaciones placenteras. Si nos vemos bien, también nos sentimos bien, entonces nos ayuda un poco. Buscar ayudas en instituciones como la alcaldía, buscar ayudas en instituciones como el hospital. Contamos con ayuda o teleorientación por psicología. También encontramos espacios como lo son amigos, entornos amigables para los jóvenes, que son jóvenes que se encuentren de pronto en situaciones complicadas, que podemos ver que puedan tener factores estresores como hogares un poco conflictivos o situaciones problemáticas como cargas o estrés que no deberían tener nuestros jóvenes. Pues son espacios que se les ha brindado, que se les ha respetado y que pueden adquirirlos cuando ellos lo deseen. Para estas asesorías, pues realmente pueden asistir con la persona que lo deseen, si quieren asistir solos lo pueden hacer. Se activan redes con otras instituciones, o sea que es intersectorial, que puede ser redirigido el caso a otras personas si realmente así lo vemos necesario. Entonces hay que disfrutar de esos espacios. Y también vemos entonces otras alternativas como son el inscribirnos a grupos musicales, a grupos de deporte, a grupos de lectura, grupos de juegos de mesa como ajedrez, ¿cierto? Esto también ayuda, digamos, que a socializar, porque el ser humano es un ser sociable que necesita interactuar con otras personas y además nos ayuda al desarrollo, a desarrollar nuevas capacidades cognitivas y a desarrollar nuevas habilidades que nos pueden servir y así ayudamos a activar neuronas o producir neuronas y a ser personas más inteligentes, más sabias, más entendedoras, a cuestionarnos un poco de cómo es que estamos viviendo, de qué es lo que queremos, a proyectarnos, a tener un estilo de vida, un proyecto de vida, a ver qué es lo que realmente yo quiero para mi futuro, cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, ¿cierto? Listo. Y por último, hablaríamos de la salud bucal. Bueno, creo que se me olvidó un aspecto que es la salud sexual, que también es un aspecto que tendemos a olvidar mucho. Entonces hablamos de la salud bucal y terminamos con salud sexual. Cuando hablamos de salud bucal,
también hablamos de miedo, ¿cierto? Pero no, lo recomendado es ir al odontólogo al menos 1 o 2 veces al año, visitar nuestro odontólogo no cuando ya tengamos la molestia en la boca, cuando ya nos esté doliendo un diente, cuando ya nos esté saliendo sangre, cuando ya se nos dificulte hasta masticar, no. Lo ideal es ir preventivamente al médico para que no vayan a aparecer esas enfermedades a futuro. Y hacerlo desde una edad temprana. Lo recomendado es que desde que sale el primer dedo, el primer diente del niño, hacer la higiene con los dedos, ¿cierto? Entonces, hay algunos accesorios que son útiles para esos momentos. Hay algunos deditos de goma o de caucho que pueden ayudar o digamos hurgar esta cavidad bucal y ayudar al niño a que no quede con secreciones, con alimentos que puedan ayudar o favorecer la aparición de algunas enfermedades. Recomendado no usar crema dental en los niños hasta que ellos ya sepan que no se la deben ingerir, que no la deben tragar, porque esto puede ocasionar, digamos, alteraciones después de la salud. O que el niño lo vea como un proceso maluco, que le coja pereza, que ya va a saber que va a ser malo, no. No sé, con los niños siempre es mucho como de llegar a acuerdos. Entonces, si tú se cepillas, hacemos tal cosa, si tú se cepillas, leemos un libro, si tú se cepillas, jugamos tal juego que te gusta, ¿cierto? Entonces, empezar como a favorecer o a premiar también puede ser. Sin embargo, mirar que eso se vaya volviendo costumbre, que no que se vaya volviendo como algo que tienes que hacer y si no te permite, entonces ya no lo vas a hacer, no. Entonces es inculcar, primero como inculcar esa actividad que se vuelva como frecuentemente, que sepa que debe hacerlo 2 o 3 veces al día, preferiblemente después de cada comida. Entonces, como veíamos, debe ser desde la edad temprana, desde la niñez, empezar a inculcar eso para que a futuro no tengamos enfermedades. Y otro aspecto ya es cuando estamos ya seniles o en la etapa de la vejez, que ya digamos que muchos no tenemos dientes o que ya tenemos que usar otros dispositivos como las prótesis dentales, ¿cierto? Entonces también es muy bueno la correcta limpieza de las prótesis dentales. Retirarlas en la noche porque eso puede producir también, digamos, una rigidez o un estrés en esta parte de la cavidad bucal. Liberar como esa carga que tiene la mandíbula o esta parte de acá, ¿cierto? Y introducirlas puede ser en un vasito con agua, un agua que esté limpia, que se cambie constantemente, tampoco podemos dejarla en un agua estancada, o se pueden utilizar, digamos, algunos productos recomendados, algunos productos que el odontólogo o que alguna organización anteriormente haya certificado que sirvan para esto. Limpiar muy bien cada parte de la prótesis, limpiar también, muy importante, la cavidad, usar una crema dental acorde para las necesidades de cada quien, ¿cierto? Y cuando vemos que ya tenemos, digamos, alguna enfermedad, pues entonces acudir inmediatamente al odontólogo. En el momento en el hospital estamos atendiendo, digamos, todas esas urgencias odontológicas, entonces podría atenderse. Y realmente la población privilegiada siempre ha sido nuestra población gestante, que es una población también que se debe ver siempre en el embarazo para prevenir complicaciones en la gestación y en el parto, porque nuestras maternas también son muy susceptibles de enfermedades de la cavidad bucal. Entonces, en el momento también se están atendiendo, puede llamar a las líneas del hospital y solicitar su cita y se le dará la cita con su odontólogo. Bueno, por último, entonces hablaremos de lo que es la salud sexual y la salud reproductiva. Cuando hablamos de la salud sexual es cuando hablamos del yo, del cómo me veo, de cómo me percibo, de cómo me siento. Y de la reproducción es de mi vida, digamos, de mis prácticas sexuales, ¿cierto? Cuando hablamos de sexual, lo tendemos a relacionar con el sexo, ¿cierto?
pero realmente cuando hablamos de sexual es cuando nos referimos a lo genético, si tú eres hombre o mujer o si no tienes ninguna de esas dos características, cómo te percibes, ¿cierto? También el género, si es femenino o masculino, cómo te estás viendo femenino, te estás viendo femenino, o tu orientación sexual, entonces podríamos hablar si eres homosexual, si te gustan las personas del mismo sexo, si eres heterosexual, si te atrae más una persona del sexo contrario, si eres bisexual, si te gustan, digamos que los dos sexos, ¿cierto? O, pues en realidad cuando hablamos de orientación sexual hay muchas otras alternativas, está el pansexual, en fin, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la salud sexual, vemos de que tenemos algunos derechos, de que esos derechos se nos deben respetar, de que esos derechos los debemos exigir, pero que también los debemos cumplir, porque sabemos muy bien que nuestros derechos empiezan, pero debemos respetar también los deberes del otro. Entonces, cuando hablamos de esta salud sexual, esto va muy ligado a la salud reproductiva. Entonces, en la salud reproductiva ya vemos es cuántos hijos quiero tener, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, con quién los quiero tener, si quiero ser una madre soltera, un padre soltero, si quiero adoptar, si no quiero tener hijos, si quiero tener 20 hijos, si quiero tener 15 hijos, si quiero planificar, o sea, usar un método anticonceptivo, o si definitivamente no lo quiero usar, pues eso entra ahí dentro de esos derechos sexuales y derechos reproductivos. Y debemos mirar, también exigir que nuestros derechos sean respetados. También es muy importante saber o identificar cuando una persona está siendo objeto de un acoso sexual o un abuso sexual. Si vemos que hay de pronto tocamiento hacia un menor, si vemos que hay tocamiento hacia nuestra población senil o nuestra población en la etapa de la vejez, porque también ocurre en estos casos, de que estamos viendo de que los adultos mayores están siendo abusados por personas o convivientes en la casa y que realmente están siendo amenazados, que se ven coartados, ¿cierto? Entonces hay que saber identificar también cuando hay signos de maltrato, mirar si hay de pronto, no sé, signos de moretones, de desgarros, de sangrados, o de algunas secreciones en la cavidad bucal, ¿cierto? Hay que saber identificar todas estas situaciones para que no encontremos, digamos, embarazos no planeados, embarazos no deseados. Con respecto a los embarazos, pues también sabemos que tenemos derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, que en el territorio nacional, en nuestro país, hay algunas cláusulas que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, que si vemos que está comprometida la salud de la mujer, que si vemos que está comprometida esa salud del feto, o que si vemos que también puede ser por algún abuso sexual, también podría haberse interrumpida este embarazo o esta gestación. Son derechos que son propios, que van en línea de nuestra Constitución Nacional, que se deben exigir también. Bueno, realmente pues el tiempo es corto, habrán quedado algunas cosas pendientes, pero que sé que vamos a profundizar en otros espacios como son la salud mental y la salud bucal. Son temas que vamos a tratar más adelante, que vamos a profundizar, que estamos por varios medios, estamos por las redes sociales, estamos por la emisora, estamos por la televisión. La idea es que les llegue a la población, es que sepan, que entiendan, que conozcan sobre cada uno de los temas y que nos acompañen y se interesen por la salud, por este bienestar y que este espacio es para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden por favor siempre usar todos los elementos de protección, el tapabocas cuando vayamos a salir a entornos sociales, a cuidarnos, a protegernos, a cuidar a las otras personas, a todos los familiares que conviven con nosotros, a también portarnos bien en los trabajos y en cada uno de los entornos en los que nos desarrollamos, ¿cierto? Listo, hasta aquí llegamos en el tema de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos.